Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad, la oportunidad de hablarles hoy de cómo, usando la evidencia, podemos mejorar la toma de decisiones en el área de educación. Mi nombre es Julián Mesina, trabajo en la Universidad de Alicante y tengo el tremendo gusto de participar en este equipo, el equipo de Conecta Ideas. Es un equipo tremendamente dinámico donde estamos generando, creo, conocimiento y conocimiento de mucha calidad. Tengo poco tiempo, así que voy a ir un poco rápido, pero quiero empezar contextualizando un poco dónde estamos. Los países desarrollados, los países de rentas altas, gastan en torno a un 5-6% del Producto Interno Bruto en educación. La región tenía un punto de partida mucho menor, pero ha hecho un esfuerzo tremendamente fuerte durante los últimos 30 años. Hoy por hoy, la región, como porcentaje del Producto Interno Bruto, gasta prácticamente lo mismo que en los países desarrollados. Y sin embargo, los resultados aún no están ahí. Si miramos cualquier indicador de desempeño, este es uno de ellos, por ejemplo, el porcentaje de alumnos que alcanzan un estándar básico en matemáticas, observamos que los países desarrollados, por ejemplo, la práctica totalidad de los alumnos alcanzan ese porcentaje básico. En los países que llamamos de comparación, que son países de fuera de América Latina y el Caribe, pero con un nivel de renta per cápita similar al de la región de América Latina y el Caribe, este porcentaje es menor, está en torno al 66%. Sin embargo, si miramos en América Latina, estamos muy por detrás, en el 30%. Si vamos a secundaria, la situación no es mejor. De nuevo, un rezago muy importante en términos de desempeños básicos en matemáticas, no solo con respecto a los países más desarrollados, sino también con respecto a esos países de renta per cápita similar. Y si la región está por debajo en desempeño, además ese desempeño está distribuido de una manera muy desigual en la región. Las brechas en desempeño entre niños de familias con recursos y niños de familias de bajos recursos son muy grandes. Son brechas que se abren antes de llegar a la escuela, en desarrollo socioemocional, cognitivo o de lenguaje, pero que cuando llegan a la escuela los niños no se cierran. Esto es en primaria, son las brechas de aprendizaje entre niños del quintil superior de ingresos familiares y el quintil inferior de ingresos familiares. Y en secundaria siguen siendo aún mayores. Estas brechas equivalen a un rezago relativo de los niños de ingresos inferiores de 2 años de escolaridad. Y son brechas muy significativas que después se van a traducir en menores salarios, en menores habilidades en el mercado de trabajo. Evidentemente, los gobiernos podrían gastar más en educación para mejorar este desempeño y para reducir estas brechas. Pero estamos convencidos que, visto el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 30 años, los gobiernos necesitan gastar mejor. Y es aquí donde la evidencia puede ser de tremenda ayuda. Usando la evidencia como guía, uno puede gastar lo mismo y obtener mucho más. Déjenme que les ponga un ejemplo. Un programa muy popular en muchos países del mundo, un laptop por niño, consistía en darles un laptop a los chicos de bajos recursos para que no se queden atrás en los desarrollos que estaban disfrutando los chicos de más altos recursos. Es un programa muy caro, pero que se hizo tremendamente popular porque evidentemente tiene un cierto atractivo. La idea es ayudar a los niños más pobres a que no se queden atrás. El coste del programa era $200 por niño, $200 por laptop. En Perú se hizo una evaluación experimental de este programa y se observó que los niños que recibieron un laptop no habían mejorado su desempeño en matemáticas tiempo después o el lenguaje
comparado con los niños que no lo recibieron. Comparémoslo con otro programa, un programa muy pequeñito, Expande tu mente, que consistía en una serie de lecciones bien preparadas y materiales de apoyo a los maestros que se les mandaba a las escuelas, donde el objetivo básico era explicarle a los niños que la mente es un músculo y que como todo músculo se desarrolla con el esfuerzo, se desarrolla con la práctica y que por tanto la inteligencia es maleable, es algo que podemos cambiar con nuestro propio esfuerzo y que podemos llegar a donde nos propongamos dependiendo de cuánto esfuerzo pongamos. Los alumnos que recibieron este programa, bueno, ¿cuánto costaba este programa? Este programa costaba muy poquito, $0.2 por estudiante, es decir, 1000 veces menos que el programa de un laptop por niño. Sin embargo, el efecto en las mejoras en matemáticas fue muy superior. Se encontró que los chicos que recibieron el programa, comparados con chicos que no lo habían recibido, habían mejorado su aprendizaje en matemáticas y en lenguaje al final del año. ¿Cómo funciona el ciclo de las políticas públicas basado en evidencia? Bueno, hay 5 elementos fundamentales en este ciclo de políticas públicas. El primero es contextualizar el problema. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué necesitamos mejorar en la escuela? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué es lo que sabemos de la evidencia internacional de lo que funciona y lo que no funciona para mejorar ese objetivo? Pongamos que lo que queremos es que los niños mejoren su aprendizaje en matemáticas en primaria. ¿Qué programas hay que hacen que se mejore ese programa, ese aprendizaje de matemáticas? Una vez que hemos contextualizado y hemos analizado la evidencia externa, lo que tenemos que hacer es diseñar un programa que esté adaptado a ese contexto donde nosotros queremos mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, imaginemos que lo que queremos es mejorar el aprendizaje de matemáticas en escuelas rurales. Bueno, quizá el programa no va a ser lo mismo que si la mejora que pretendemos obtener es en escuelas urbanas, porque las necesidades y los recursos son diferentes en unos y en otros. Después hay que pilotearlo en pequeña escala, en algunas escuelas, para ver cómo poder mejorar ese diseño. Y finalmente, casi, hay que evaluarlo. Una vez que hemos piloteado y sabemos que funciona el programa, tenemos que ver si efectivamente alcanza los objetivos que se propone, mejora efectivamente las habilidades en matemáticas. Una vez que lo hemos evaluado, y siempre que esa evaluación sea positiva, pasamos al siguiente paso, que es implementarlo a gran escala. Cuando lo evaluamos, lo hacemos en una escala pequeña, manejable. Y sabemos, por la evidencia internacional, que hay programas que funcionan bien cuando los hacemos pequeñitos, porque tenemos mucho control sobre la implementación de ese programa, pero que después cuando los implementamos a gran escala no funcionan tan bien. Por tanto, es fundamental implementar a gran escala y volver a evaluar para generar más evidencia, quizá cambiar el programa, o quizá no, y etcétera, etcétera. Es decir, este es el círculo virtuoso donde generamos más evidencia, volvemos a evaluar, volvemos a mejorar, volvemos a rediseñar, etcétera. Casi todos los países del mundo utilizan elementos de este círculo virtuoso para diseñar sus políticas públicas. Pero las dos partes que están en negrita, la contextualización y el uso de la evidencia internacional para definir cuál es el camino más promisorio para mejorar un problema, y la evaluación de ese piloto o de esa implementación a pequeña escala muchas veces faltan. Y cuando no tenemos esos elementos, este círculo se frena. Es por eso que es fundamental diseñar esos programas, pero también es fundamental evaluarlos. Vamos a ver cada uno de estos puntos separadamente. ¿Cómo vemos qué es lo que nos dice la evidencia internacional? Bueno, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace tiempo vienen impulsando una agenda de mejoras en las escuelas basadas en la evidencia. Y un importante hito fue la publicación de esta página web, el Skills Bank,
en el año 2017, en el cual para diferentes momentos del ciclo vital de las personas se estudiaban cuáles eran los programas más promisorios para mejorar para alcanzar diferentes objetivos. Por ejemplo, en primaria, el objetivo primordial que se estudió fue mejorar los aprendizajes de matemáticas, lenguaje, etc. Si uno clica aquí en aprendizaje de primaria, lo que encuentra es un listado de los programas que se han evaluado científicamente en el mundo y qué es lo que nos han dicho esas evaluaciones. Por ejemplo, nos dicen que el programa que mejor funciona es el programa de tutorías individuales. Esto sale de 4 estudios en el mundo, tiene gran efecto en el aprendizaje y es efectivo. ¿Qué problema tienen las tutorías individuales? Evidentemente son muy caras. El segundo programa que funciona bien, muy bien, es el programa de la tecnología guiada. Ahora, la tecnología guiada no es darles un laptop a cada uno de los niños, sino es la de crear contenidos tecnológicos que, guiados por un profesional, guiados por un docente, mejoran el aprendizaje de los niños. Es decir, son más herramientas de apoyo al docente que herramientas de aprendizaje individual. Si clicamos aquí y encontramos qué estudios están detrás de esta tecnología guiada, lo que vemos es que todos estos estudios habían sido hechos en India o en China. Y por eso, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, se decidió que teníamos que pasar a la siguiente fase. Es decir, bueno, esta tecnología es muy promisoria para mejorar el aprendizaje en primaria. Vamos a diseñar un programa contextualizado a la realidad de América Latina y el Caribe y vamos a pilotearlo. La realidad es que sabíamos que ya existían muchos programas implementados en la región y que algunos de ellos eran promisorios, pero no habían sido evaluados. Se identificaron los programas que existían, hasta 90 programas se identificaron. Se analizaron los 5 más promisorios en profundidad y se identificó Conecta Ideas como el más prometedor. Era un programa que ya venía siendo implementado en Chile desde hace más de 5 años en 11 escuelas y por tanto era un programa que tenía potencial de mejorar ciertamente los aprendizajes. ¿En qué consistía Conectidea y por qué lo hacía tan promisorio? Con un elemento fundamental es que estaba adaptado a los currículums nacionales. Es decir, estaba adaptado al currículum de Chile, era verdaderamente una herramienta de apoyo al maestro, al docente. Utilizaba juegos, torneos para lograr motivación individual y grupal, elementos que habíamos identificado en otros programas como muy promisorios. Es decir, tenía varias ventajas. Era un modelo similar a programas exitosos en China y en India que se habían ya evaluado. Existía un equipo técnico multidisciplinario tremendamente comprometido, el equipo de Roberto en la universidad en Chile, y existía ya una experiencia de campo sobre cómo refinarlo, mejorarlo. El programa ya venía piloteado. Es decir, estábamos listos para pasar a la fase 4, la fase de evaluación. Y es lo que se hizo en 2017. En 2017 se contactan 24 escuelas y se evalúa experimentalmente el programa de conectividad. Esto quiere decir que de esas 24 escuelas, algunos grupos elegidos al azar recibieron Conecta Ideas y otros grupos no lo recibieron. Al haber sido aleatorizados, al haber sido seleccionados al azar, podemos decir que estos grupos son idénticos, excepto que algunos de ellos recibieron Conecta Ideas y otros no. Al final del año podemos comparar cómo es el aprendizaje de los grupos que recibieron Conecta Ideas y los que no lo recibieron, y observamos que los que recibieron Conecta Ideas mejoran su puntaje en 14 puntos del SIMCE, en su puntaje en matemáticas en 14 puntos del SIMCE. Esta evaluación está hecha por un equipo externo, lo cual garantiza su credibilidad y nos da una idea del potencial de Conecta Ideas para mejorar el aprendizaje de matemáticas. El siguiente punto, evidentemente, una vez que hemos visto que funciona a pequeña escala, es llevarlo a gran escala. Porque sabemos que hay veces que cuando hacemos las cosas a pequeña escala
quizá no funcionan cuando las llevamos más allá. Y es en ese punto en el que estamos ahora, en 2022. La estrategia lo que busca es llegar al menos a 250 escuelas. De nuevo, vamos a tener que separar entre grupos de tratamiento y control y compararemos al final del año aprendizajes en cada uno de estos grupos. La pregunta fundamental, aunque no la única, porque nos haremos varias, es cuál va a ser el impacto de implementar a mayor escala Conecta Ideas en los aprendizajes. ¿Cuál es mi rol en este proyecto? Soy parte del equipo que ha diseñado el estudio y ha diseñado este control aleatorizado. Mis funciones básicamente son las de definir los protocolos de implementación, participar en el diseño de encuestas y otros instrumentos y analizar los datos y generar resultados. En conclusión, estamos en un momento muy importante en el desarrollo de este proyecto. Sabemos que los estudios aleatorizados están mejorando los programas y están mejorando la toma de decisiones a la hora de mejorar los aprendizajes en primaria y en secundaria en muchos países y en la región también lo estamos haciendo. La evaluación de Conecta Ideas llega en este punto, en 2022, a un punto clave, pues si esta plataforma funciona en una experimentación a escala, quiere decir que podemos llevarla ya a nivel nacional. Estamos expandiendo Conecta Ideas a otros países de la región de América Latina, pero en ningún lugar estamos tan avanzados como en Chile y por tanto este elemento, este dato que vamos a obtener en 2022 va a ser fundamental para decidir si merece la pena esta expansión o no. Y evidentemente quiero terminar dándole las gracias a todos por su participación y básicamente recordándoles que ustedes son los actores fundamentales en esta evaluación. Si no logramos una buena implementación, no vamos a poder generar evidencia de alta calidad. Estoy convencido de que con ustedes vamos a lograr esa buena implementación y les agradezco enormemente de antemano por su colaboración en este importante hito. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián.